Saludos estimados participantes, en esta sesión vamos a conversar acerca de la simbología e identificación de los instrumentos. Vamos a hacer una introducción, luego vamos a hablar de los símbolos de identificación del tag del instrumento, lo que es la representación de un lazo de control, señales de transmisión, identificación, simbología de elementos primarios de medición y finales de control, ejemplos de representación y finalmente vamos a hablar acerca de lo que es diagrama de tubería e instrumentación en otro video. Conversando acerca de lo que es la simbología e identificación de los sistemas de instrumentación y control, vemos que esto es un tema de gran importancia dentro de la amplia variedad de industrias de procesos tales como la industria química, petróleo, generación de energía, alimentos y bebidas, farmacéuticas, siderúrgicas, entre otras. La identificación y simbología va a permitir representar los instrumentos y esquematizar su interrelación con los procesos de forma estandarizada y así facilitar las actividades de ingeniería y mantenimiento. El estándar internacional más empleado a nivel mundial es el ANSI ISA 5.1 sobre simbología e identificación de los instrumentos. Este estándar 5.1, dentro de lo que contiene, está la metodología para representar de forma simbólica los instrumentos y así como realizar su identificación. Entre los aspectos fundamentales que contempla este estándar se encuentra lo que es la simbología e identificación de elementos primarios y elementos finales de control, la representación de las funciones de los instrumentos, ubicación de los instrumentos y el tipo de señal empleada por los instrumentos. Hay otros aspectos más, pero nos estamos centrando en lo que es la parte de simbología e identificación. Vemos aquí lo que es el símbolo de identificación del tag. Vamos a ver este ejemplo con un PDIT 1345. P, la letra P, es la primera letra que va a corresponder a lo que es la variable del proceso. La D es una segunda letra de modificación. Esto corresponde a lo que es diferencial, presión diferencial. Y es una tercera letra que define lo que es la funcionalidad de lectura. Y T es la cuarta letra que define una funcionalidad de salida. Y tenemos lo que es el tag del instrumento, el número de identificación, que es el 1345. Podemos usar dos o más letras o tres o más letras, pero en caso tal de usar tres o más letras, por ejemplo PIC 41, vemos que PIC, la letra I, que en el caso de este tag correspondería a la segunda letra, no necesariamente modifica la primera, ¿ok? Sino que sabemos que va a corresponder a lo que es una funcionalidad de lectura. A medida que vayamos familiarizándonos con la simbología, vamos a comprender mucho mejor cómo hacer la identificación y colocar los tags de los instrumentos. Vemos acá la simbología, vamos a verla bajo dos enfoques, lo que es la ubicación y la función. Si hablamos de ubicación, los instrumentos pueden estar ubicados en un panel dentro de una sala de control, pueden estar ubicados en campo o dentro de sala de control o un panel en una ubicación auxiliar o detrás del panel, y de esta forma sería inaccesible al operador. Vemos que cuando está ubicada en una ubicación primaria, en un panel principal, va a tener esta línea sólida, como observamos acá. Cuando está en campo no tiene la línea. Cuando está en campo en el panel, pero en una ubicación auxiliar, tiene la doble línea sólida y una línea así con punteada, una línea punteada cuando está inaccesible al operador. Por el lado de la función, vemos que el instrumento con esta representación de círculo, un círculo, es un instrumento individual, discreto, o sea, va a estar colocado en un panel. Puede ser un controlador de presión, un controlador de temperatura. Con estas representaciones en panel, pero ya sabemos que puede estar en campo o en panel, pero en una ubicación auxiliar o detrás del panel, y en este caso sería inaccesible al operador. En este caso, esta representación es cuando el controlador pertenece más que todo a un sistema de control distribuido. Ya vamos a hablar de lo que es el sistema de control distribuido. Entonces, en este caso, la indicación puede ser compartida
porque puedo trabajarla en un HMI, pero también el control puedo compartirlo, ya que es un controlador electrónico que tiene facilidad de comunicación entre un controlador y otro. Cuando tenemos esta representación, quiere decir que el control lo está haciendo un computador, la representación es de esta forma, y cuando es de esta forma es un controlador lógico programable, un PLC. Vamos a hablar de otros símbolos que también son comunes cuando vemos estos dobles círculos. Es instrumentos que están ubicados en el mismo housing, van a tener múltiples funciones. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. Esta representación es para instrumentos que tienen tag muy largo. Esta representación corresponde a un sistema de interlock. Ya vamos a definir lo que significa un interlock. Y esto para representar lo que sería un convertidor de corriente a presión. Vamos a hacer algunas definiciones básicas interesantes. Lo que es un sistema de control distribuido, ya lo habíamos mencionado, que en inglés, sus siglas en inglés representan DSS. Es una plataforma de control automatizada y el funcionamiento de una planta o un proceso industrial. Un DCS combina un sistema automatizado único, completo, que abarca desde la interfaz del operador del HMI hasta solucionadores lógicos. O sea, puedo hacer lógicas, también puedo hacer control en tiempo continuo. Voy a tener lo que es la parte de históricos, base de datos común, una única base de datos que puede verse de cualquier parte del sistema, y administración de alarmas y la suite de ingeniería común. O sea, un sistema que ciertamente está distribuido porque sus controladores pueden estar distribuidos en diversas ubicaciones pues, de una planta, pero a la vez con una base de datos única para el manejo de los controladores y todos los puntos del sistema de control distribuido. Cuando hablamos de la lógica de interlock, nos referimos a un programa o la implementación de lógicas de seguridad que va a abarcar todo lo que es la parte de permisivos de arranque y parada del proceso. Por ejemplo, si yo tengo un compresor, el compresor tiene un sistema de lubricación, no debe permitirme el arranque, o sea, no debería tener permitido de arranque si hay una baja presión de aceite o no está arrancado el sistema de lubricación, porque eso va a dañar la máquina. Del mismo modo, si por ejemplo tengo una bomba y la bomba llegamos a tener un bajo flujo en la succión, debería haber un dispositivo que pare para no ocasionar lo que es el daño de la bomba. Entonces eso me refiero con el tema de permisivos de arranque y parada. Y de acuerdo a la filosofía de control y operación es que se hace esa programación. Esto puede hacerse o implementarse de forma cableada a través de relé o de forma programada en lo que es un PLC o un sistema de control distribuido. Aquí tenemos la representación de lo que es un lazo de control. Ya lo hemos estudiado antes: controlador, convertidor IP, elemento final de control con posicionador. Tenemos el proceso y vemos el transmisor y su señal de retroalimentación hacia el controlador. Vamos a ver cómo representar esto en función de las normas. Tenemos acá el PT01, transmisor de presión, el PIC01, un controlador indicador de presión, ubicado en panel principal, accesible al operador y tiene una señal de salida de 420 mA. Tenemos el PY01A, que es un convertidor de corriente a presión de 420 mA a 315 PSIG. Tenemos el PY01B, que es el posicionador neumático, y la válvula de control PB01. De esta forma podemos representar el lazo de control. Vemos aquí lo que sería las señales de transmisión. IA es para aire de instrumento o aire de planta, o sea, es lo que es sistema de alimentación de aire. ES es el suministro de energía eléctrica, HS suministro de energía hidráulica, esto es señal indefinida. Esta señal que vemos aquí es señal neumática, bastante utilizada. Tenemos la señal electrónica, estas son las más comunes. Puede ser continua o puede ser binaria. Esta señal continuamente de variable de diagrama funcional o señal de diagrama escalera, esquemático eléctrico y rieles de potencia. Tenemos la señal hidráulica, señal de tubo capilar de elemento térmico de llenado. Esto es cuando tenemos medición de temperatura por tubo capilar. Tenemos lo que es también las líneas de detección de llenado
entre el sello de presión y el instrumento. Es cuando voy a trabajar con sellos para conectar el instrumento de presión. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Esto es para señales electromagnéticas guiada, señal sónica guiada y cable de fibra óptica. Vemos para lo que es comunicación inalámbrica o wireless, de instrumentación, enlace de comunicación. Aquí vemos enlace de comunicación de bus de campo. Esto permite lo que es interconexión o comunicación con DCS, PLC, computadoras, buses de campo. Aquí tenemos otro que es enlace de comunicación de bus, que va a conectar a 2 o más microprocesadores. También conecta DCS, PLC y Fieldbus. Vemos otro de enlace de comunicación de bus del sistema entre dispositivos y funciones del sistema Fieldbus. Y que está aquí, es enlace de comunicación, pero permite también ajuste, calibración, diagnóstico. Esto es para equipos o dispositivos inteligentes. Y vemos acá enlace o conexión mecánica. Se puede representar de esta forma un lazo de control inalámbrico. Vemos el transmisor de flujo, la señal de transmisión inalámbrica. Aquí tenemos un controlador, registrador de flujo, ubicado en panel, accesible al operador, ubicado a un sistema de control distribuido, su señal de salida inalámbrica, y tenemos una válvula de control con posicionador, una válvula de membrana que es la FB01. Aquí vemos otro caso de un lazo de control de flujo FT01. Tenemos el FRC01 ubicado en el panel principal, accesible al operador. Esto está implementado en un sistema de control distribuido, tiene comunicación digital con diagnóstico que me permite comunicarme con el instrumento, y tenemos una válvula de control con posicionador inteligente que es la FB01. A continuación mostramos aquí lo que serían las letras para identificación de la instrumentación. Tenemos esta primera columna que corresponde a la primera letra, se refiere a las variables medidas, análisis, variables asociadas a los sistemas de combustión, conductividad, densidad, voltaje, caudal, calibre, para cuando va a trabajar una variable de forma manual, corriente, potencia, tiempo, nivel, humedad. Y por esta parte vemos las letras de modificación, como vemos D, diferencia, ya lo hemos visto anteriormente, F, relación, y así sucesivamente. Vemos K de tiempo. Vemos cuando se pueden trabajar estas letras en las letras sucesivas, específicamente en lo que sería la lectura o función pasiva. Fíjense que habíamos hablado de E, esto es importante, no hemos conversado de él, pero lo menciono ahorita, para cuando hablamos de elemento primario. Y habíamos hablado de esto, que era indicación, como era el caso del PDIT. Esta es la parte de indicación. Y vemos acá esta letra C, cuando es control, como una función de salida, ¿ok? Entonces es bien importante que recordemos esto y que poco a poco, cuando vayamos teniendo más interacción con la instrumentación, con los planos, nos vamos a ir familiarizando cada vez más con toda esta nomenclatura. Vemos acá las otras letras. Vemos, y voy a hacer énfasis en esta de presión, ¿verdad? Presión, fíjense, tenemos presión, R, radiación, pero también puede ser usada como registro, ¿ves? Lo vemos aquí, y así sucesivamente. U multivariable, B vibración, W peso, X sin clasificar, Y evento, estado o presencia, y Z posición. Y de esta forma podemos ver todas las letras asociadas a las variables de medición y sus respectivas letras de modificación y su funcionalidad. Bien, esta tabla es bien interesante porque me permite ver lo que es la combinación entre las letras. Voy a resaltar algunas, como por ejemplo A y C. Esto es un controlador, indicador de análisis. Vemos aquí, yo también puedo tener una función, vamos a ver aquí, de flujo, ok, flujo. Vamos a ver esta F y C, es un controlador indicador de flujo, pero puedo usar este flujo también con un switch, por lo menos, por ejemplo, FSH, por ejemplo, o FSHH, o FSL, o FSLL, para
todo lo que es switches de alta, 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 baja y media si se quisiera. De esta forma puedo tener buenas combinaciones o interesantes combinaciones, o ilustra de alguna forma las combinaciones típicas para lo que es la representación de la instrumentación. Aquí sigue la continuación, lo pueden revisar posteriormente con calma. Y aquí vemos las notaciones de medición, que en muchos casos, por lo menos en los analizadores, yo puedo tener un analizador de CO2, de CO o de O2, y esto es una forma de hacer la notación de la medición o flujos o nivel y presión, temperatura, ¿ok? Estas son notaciones que se colocan también en el PNID y en el diagrama de instrumentación, de tubería de instrumentación, y también en la representación de los lazos de control. Vamos a ver entonces algunos ejemplos con instrumentación. Aquí tenemos un manómetro Burdon, sabemos que es un indicador de presión, que tenemos la primera letra P y de su funcionalidad I, no hay letra de modificación. Tenemos otro instrumento más, que es la termocupla, es un elemento de medición, que tenemos la letra E, la letra T de temperatura. Esto es una función pasiva de lectura, ¿ok? Vemos acá el controlador de temperatura. Esto es un ejemplo, suponiendo que este instrumento es un controlador de temperatura. La manera de representarlo es como TIC. Vemos acá la primera letra, la variable del proceso, no hay letra de modificación en este caso. Tenemos una función de lectura I y tenemos una función de salida que es el control. De esta forma podemos representarlo. Placa de orificio FE, que vemos su representación. Vemos visor de nivel LG. Y la que habíamos hablado anteriormente, transmisor e indicador de presión diferencial PD y T, y aquí vemos todas las letras cómo se pueden arreglar. Podemos tener switches de alta presión, entonces aquí vemos la primera letra y letra de salida ya de función, que es S, y H si suponemos que es un switch de alta presión, PSH. Esta es la forma de identificarlo. Tenemos válvulas de control de nivel. Si estamos hablando de nivel, la variable que estamos controlando es nivel, por eso es L, y tenemos una función de salida que es la B. Si hablamos de válvulas autorreguladoras, podemos identificarla como PCB, donde P es la variable de proceso, C es la función de salida porque es controlar la presión, y la letra de modificación B porque estamos hablando de una válvula, entonces PCB. Cuando hablamos de complejos industriales de gran tamaño, en muchas ocasiones se suele colocar antes de las letras de identificación un código de área. Por ejemplo, aquí podemos tener esta área 10. Sabemos que este instrumento PDIC 10 pertenece a esta área 10. Por supuesto que vamos a tener el número de tag, que no lo colocamos aquí porque nos estamos centrando en la funcionalidad de las letras, ¿okay? Pero esto va a tener también su número de tag. Vamos a tener, por ejemplo, PDIC 1543, un ejemplo. 10 PDIC 1543, un ejemplo. Aquí vemos otros ejemplos de representación. Este es el que le había hablado de mismo housing, mismo case. Puede ser un controlador indicador de temperatura, pero también un switch de alta temperatura, ubicado en un panel accesible al operador. Aquí tenemos un PRC. Esto es un controlador registrador de presión ubicado en campo, y aquí tenemos un PRC02 ubicado en panel pero en una ubicación auxiliar, ¿okay? Veamos otros ejemplos. LRC U101 corresponde a un controlador registrador de nivel. Este está en un panel pero en la parte posterior, inaccesible al operador. Aquí vemos otro controlador de flujo 602, en este caso en panel principal, ubicado accesible al operador. Tenemos este I, es un indicador de temperatura. Este TI 301 está ubicado en panel principal, display compartido, quiere decir que lo puedo ver en una o más estaciones de operación. Esto es una solución ya para sistemas de control distribuido. Y vemos acá el AT02, fíjense lo que hemos hablado de las notaciones de la medición. Estoy midiendo acá O2, oxígeno. AT201 es un instrumento de campo y pertenece al lazo 101. Vamos a mostrar brevemente lo que son los símbolos. Tenemos símbolos
de elementos primarios para análisis, los que se muestran aquí. Para lo que es los sistemas de quemadores o de combustión, lo que es la parte de flujo, placa orificio y los diferentes tipos de placas. Vemos aquí todo esto de lo que son medidores en base a presión diferencial, el Venturi, tubo Venturi, okay, lo que es las tubo Pitot. Aquí vemos ahora los tipos turbinas, vortex, vemos los electromagnéticos, los de flujo másico térmicos, vemos los de desplazamiento positivos, tipo cono y el famoso Coriolis, ¿okay? Los ultrasónicos, medidores ultrasónicos, y los de flujo de área variables, como los rotámetros, ¿okay? En fin, aquí vemos más elementos. Aquí vamos a mostrar lo que son los de nivel, desplazadores, el tipo boya contacto o flotador. Tenemos por radiación y el sónico, ¿okay? Nivel por radiación, multipunto o continuo. En fin, aquí están varias soluciones para medir nivel y cómo representarlos de esta forma. Aquí vemos la representación de los instrumentos de presión y temperatura, como vemos, bastante sencillo de representar. Vamos a mostrar los elementos primarios, algunas fotos para ver la relación de la simbología con lo que sería realmente. Vamos a mostrar algunos, pero ustedes pueden tomar como inquietud tratar de ubicar manuales o ir a plantas y preguntar acerca de los instrumentos para que los vayan conociendo, y de esta forma cuando vayan a planta poderse familiarizar y reconocer esto es una placa de orificio y se representa de esta manera. Asimismo, cuando veamos un tubo Venturi, vamos a saber esto es un Venturi, ¿ok? Igual un Coriolis. Esto es un excelente ejercicio que les invito a que lo hagan. Les voy a mostrar algunos, pero por su parte les invito a que ustedes hagan esto, que puedan ver cómo es la representación simbólica y también conocer físicamente el instrumento. Aquí tenemos el electromagnético y vamos a conversar ahora de lo que son los símbolos de los elementos finales de control. Aquí tenemos este símbolo muy usado para válvulas de compuerta o válvulas de globo, válvulas de ángulo, válvulas 3 vías, válvulas 4 vías, válvulas mariposa y válvulas tipo bola. Esta información también es muy importante. Hablar acerca de lo que son las fallas. Las más comunes son FO, FC, son las más utilizadas, Fail Open o Fail Close. Podemos representarlos con letras o a través de estas flechitas. Yo ampliamente recomiendo que se usen estas, así de esta forma, con letras. Tienden menos a olvidarse, ¿ok? Es más recomendable usarlas así, esta representación. Aquí tenemos otros tipos que ustedes pueden revisar lo que significa. Vemos acá los actuadores. Este es un actuador genérico, pero también representa el actuador tipo diafragma con resorte. Este es tipo diafragma con posicionador, y este es de presión balanzada, diafragma de presión balanceada. Este tipo pistón lineal con posicionador. Vemos acá la representación de una válvula tipo membrana con resorte y posicionador electrónico, válvula neumática. Aquí lo vemos cómo sería físicamente y esta es su representación. Aquí tenemos una válvula mariposa con actuador tipo pistón rotativo. Esta sería la forma de representarlo. Y aquí tenemos otra válvula tipo pistón rotativo. Disculpen, esto es un actuador solo, la válvula está aquí abajo, pero esto es un actuador. Y en este caso estamos ilustrando lo que es el posicionador. Esto sería el posicionador de esta válvula, ¿ok? Bien, aquí tenemos una válvula solenoide, su representación muy usada, bien típico encontrarla. Y vamos a hablar ahora entonces de la representación de unos lazos de control para irnos familiarizando mucho más con la parte de simbología. Vemos aquí el controlador, un controlador local ubicado en panel, accesible al operador, y vemos que está controlando un lazo de control de flujo, en este caso el 110. Vemos que este instrumento es un instrumento electromagnético
Aquí vemos su indicación local y es transmitida hacia el controlador, y vemos aquí la salida hacia el IP. No está colocada aquí la señal de aire, pero sabemos que aquí va aire de instrumentación, y vamos a tener el elemento final de control aquí. Vamos a ver cómo representarlo. Tenemos el 10 FIT 110, suponemos que esto está ubicado en el área 10 de la planta. Es un transmisor indicador de flujo. Vemos su indicación, es de tipo electromagnético. Aquí está su representación. Vemos acá un 10 FIC 110, está ubicado en un panel. Tiene acceso al operador. El operador puede ver y puede manipular incluso el control. Y tenemos el convertidor IP 10FY110. Aquí tenemos su convertidor de corriente a presión y la válvula 10FB110. Es la representación de ese lazo. Veamos el caso ahora de que el control está siendo realizado por un PLC y tenemos un HMI que se comunica con el PLC, y podemos ver en el HMI la indicación del instrumento, y en el HMI podemos introducir el set point para controlar el flujo. Vamos a ver entonces cuál sería la representación. Vemos aquí este tiene un sistema de botoneras, pero en este caso no importa mucho esto, sino que el control lo hace un PLC. Y aquí vemos el lazo de control. Vamos a representarlo de esta forma, porque corresponde a un PLC. Tenemos el 10 FIT 110, aquí el convertidor IP y la válvula de control. Vamos a ver otra representación un poquito más, si se quiere, compleja en plantas grandes, cuando se usa sistemas de controles distribuidos. Vemos que tenemos en campo una junction box, eso es lo que significa JB01, una caja de paso. Llega la señal del transmisor, la señal de la válvula acá, y aquí están los controladores del sistema de control distribuido, y esto se comunica a una estación de operación. Entonces la representación de este sistema sería de la siguiente forma. Tenemos un controlador indicador de flujo con display compartido. Puedo verlo en una estación de operación accesible al operador, ubicado en panel principal, ubicado en consola, quiero decir. Tenemos aquí el 10 FIT 110 y el medidor de flujo electromagnético, y tenemos una válvula de control electrónica con posicionador, como se muestra aquí. Es el posicionador 10 FY 110 y la válvula la 10 FB 110. Vamos a ver unos ejemplos de representación. Aquí vemos un sistema de intercambiador de calor. Vemos el flujo del proceso. La variable de objetivo es la temperatura de salida del fluido que pasa por los tubos del intercambiador. Esto va a controlarse a través de la TB101, y el controlador es un controlador registrador 101 ubicado en panel. Tengo una alarma por alta temperatura. Fíjense que aquí es un tipo bulbo que está midiendo la temperatura acá, y es un controlador neumático que va a mover esta válvula y de esta forma controlar la cantidad de caudal y así la temperatura de salida. Tenemos el vapor. Podemos ver a través de una placa de orificio lo que sería el flujo del vapor. Tenemos en panel un registrador de flujo y un registrador de presión ubicado en panel. ¿Okay? Esta es la instrumentación, muy sencilla. Vamos a tener un control de nivel en este intercambiador. Lo vemos acá de esta forma. Este sistema va a medir el nivel y controlar esta válvula para permitir que haya un nivel estable en el intercambiador de calor. Y vemos que puede registrarse la cantidad de fluido del proceso a través del FT100, que va a mostrar el registro en un panel de control principal accesible al operador. De esta forma se puede representar y conocer cómo funciona este esquema de un intercambiador de calor. Vamos a ver ahora otra representación. Vemos que es un fluido que va a este tanque, al tanque 101. El fluido ingresa por esta parte superior a través de un tubo y es mezclado de alguna manera con nitrógeno. Aquí vemos el nitrógeno. Vemos que hay un control de nivel, que es el LT101. Esto es unas membranas del sello. Esto es un capilar para conectar las cámaras del transmisor de presión diferencial al proceso. Esto se hace cuando
Por ejemplo, el fluido que hay aquí es abrasivo, un fluido que puede dañar las tomas, entonces se colocan sellos para que no sufran las cámaras del transmisor. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo se conecta. Esto está siendo controlado por el IC101. Vemos que hay configuradas unas alarmas por alta y por bajo nivel. Esto es un controlador que trabaja en cascada, se comunica con el FIC 102. Este es el controlador maestro, este es el esclavo, y el nivel se controla por el flujo del fondo del recipiente 101. Vemos aquí un medidor vortex de flujo, vemos las bombas. Aquí tenemos el selector que me permite colocar esta bomba en manual, en off o en automático. Y tengo un interlock de seguridad, el I2, que va a colocar la bomba 102 en off si hay un bajo flujo. Es lo que hace aquí este interlock. Y vemos entonces que el fluido circula y a través de esta válvula FB102 vamos a tener lo que es el control de flujo que va a salir del fondo de este dispositivo, de este recipiente 101, y de esta forma controlar el nivel. Por otro lado, tenemos un control de temperatura, tenemos agua caliente que es suministrado a través de una chaqueta que cubre todo este equipo, todo este recipiente, y tenemos un termopozo, un elemento primario de medición 101, un transmisor de temperatura, y tenemos un control de temperatura ubicado en panel principal con display compartido. Esto forma parte del sistema de control distribuido igual a estos equipos. ¿Ok? Y posteriormente la señal de salida va a la válvula de control para manipular el fluido caliente y así controlar la temperatura en el recipiente. Vemos por esta parte también que hay otro interlock que en caso tal de que exista un alto nivel va a enviar una señal de comunicación al HIS 101 y cortar a través del área de instrumentos y esta válvula, cortar lo que es el suministro de flujo de proceso hacia el tanque, y de esta forma prevenir algún riesgo, una condición insegura. Y esta señal vemos con una señal de comunicación entre dos controladores. ¿Okay? Entonces de esta forma podemos describir muy fácilmente y entender lo que es el proceso o interpretarlo de alguna forma y toda la instrumentación asociada. Cabe destacar que este recipiente también tiene un transmisor de presión que me permite ver la presión, es indicación, y también alarma, y puedo tener alarma por alta presión o baja presión. Y tenemos una PSB 102 que va a permitir lo que es una válvula de seguridad en caso tal de que haya una elevación de presión. Entonces la válvula de seguridad actúa para proteger el recipiente de una sobrepresión. Y tenemos también la PSB01 que es una válvula autorreguladora de presión para controlar lo que sería la presión de nitrógeno hacia el tanque. Entonces de esta forma podemos ilustrar muy bien cómo se representa la instrumentación y control y su interrelación con el proceso. Vamos a ver en un próximo video lo que es la parte de simbología e identificación, pero nos vamos a enfocar en lo que son los diagramas de instrumentación y tuberías, o más bien diagramas de tubería e instrumentación, y vamos a ver cómo es la interrelación con la instrumentación y los equipos de procesos y las tuberías. Muchas gracias y nos vemos entonces en la próxima presentación de diagramas de tuberías e instrumentación.